Saludos jóvenes, bienvenidos a esta nueva práctica de la clase de microprocesadores y microcontroladores. En esta ocasión vamos a realizar este pequeño proyecto en el cual vamos a hacer que se refleje el estado de cada uno de los interruptores que están conectados en el puerto A en estos LEDs que están conectados en el puerto B. Entonces, en este caso, todos los interruptores están encendidos. Vemos que ese pequeño rectángulo negro nos dice el estado de cada interruptor y todo está en el on. Y si lo voy apagando de uno en uno, me va apagando también el bit correspondiente del puerto B. Muy bien. Entonces vamos a ello. Bien, entonces aquí ya tengo, ya conecté la barra de LEDs al puerto B, entonces solo nos hace falta conectar los interruptores al puerto A. Para ello vamos a seleccionar o buscar los interruptores y aquí en el menú de los elementos vamos a buscar donde dice switches and relays, y de los primeros elementos que nos sugiere el Proteus vamos a elegir este, que son 4 interruptores independientes en un solo paquete, que nos sale perfecto. Entonces lo vamos a elegir y lo vamos a conectar. Entonces estos interruptores son como los botones, vendrían siendo un botón casi igual, son interruptores al fin y al cabo, por lo que vamos a ocupar una resistencia de pull-up por cada interruptor. En este extremo vamos a conectar la alimentación y en este vamos a conectar tierra. Y en medio vamos a conectar cada uno de los pines del puerto A como entradas. Perfecto, y ya con eso tenemos el circuito. Entonces pasemos a el código. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, ya saben ustedes, es configuración de pines de entrada y salida. Accesamos al banco 1 de memoria. Y entonces voy a configurar los primeros 4 pines del puerto B como una entrada, y para eso voy a mover un binario W en el cual voy a dejar en 1 el nivel bajo y en 0 el nivel alto. Y como lo vimos en el video anterior, pues como ya cargué ese binario en W, ahora simplemente lo tengo que mover al registro destino, en este caso el registro utilizado. Y con esto lo que acabo de hacer es que configuramos los pines del RA4, perdón, del RA3 al RA0 como entradas. Perfecto, ahora voy a configurar el puerto B como salida, lo voy a configurar todos los pines como salida. Solamente voy a utilizar 4, pero los otros 4 que no voy a utilizar, pues da igual cómo los configure, porque de todos modos no los voy a implementar. Entonces para eso voy a mover un número, esta vez voy a mover el número 0 pero en decimal, que en binario viene siendo pues 8 ceros. Entonces todo va a estar, todos los pines, todos los bits, perdón, del registro 3B van a estar a 0. Perfecto, entonces ya con eso terminamos de configurar los pines de entrada y salida, por lo que regresamos al banco 0 de memoria. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es
ver cómo podemos hacer ese efecto de que cuando este esté encendido, me encienda este y cuando está apagado me encienda el pin RB0. Cuando el pin RA1, cuando este interruptor del pin RA1 está encendido, me enciende el pin RB1 y cuando está apagado, me apaga el SLED. Entonces así sucesivamente. Muy bien, con lo que hemos visto hasta ahora, pues eso involucraría utilizar instrucciones BTFSS o BTFSC. Pero hay una forma más corta de hacerlo. Esa forma de hacerlo con BTFSC y BTFSS les va a quedar de tarea a ustedes para que lo hagan. Entonces la tarea va a consistir en realizar este proyecto, pero utilizando las instrucciones BTFSC o BTFSS para comprobar el estado de cada uno de los bits del puerto A. Entonces vamos a ver entonces una forma más sencilla de hacerlo. Y una forma más sencilla de hacerlo es mover el contenido del puerto A al puerto B. Es decir, tratar los registros por A y por B como lo que son registros de 8 bits. Prácticamente números de 8 bits. Muy bien, entonces como se puedo poner aquí como comentario a lo que me refiero. Entonces yo quisiera aquí, entonces a mí lo que me convendría ahora sería mover el contenido del puerto A al puerto B. Pero como vimos en el video anterior, no se puede hacer eso. No hay ninguna instrucción que nos permita mover un registro directamente a otro. Por lo tanto, tenemos que pasar por un intermediario y ese es el registro acumulador, registro de trabajo W. Entonces, para hacer esto, lo que se tiene que hacer es que primero tenemos que mover el registro A a W y posteriormente moverlo, el contenido W, al puerto B. Entonces vamos a hacer eso. Recordemos que, bueno, primero lo que tengo que hacer es mover el contenido de puerto A a W y para eso vamos a utilizar la instrucción movef. Entonces la instrucción movef, si vamos acá a la baja de datos, la instrucción movef entonces nos dice que mueve un registro. Entonces si vamos un poquito más abajo nos da la descripción de cada una de las instrucciones y vamos a buscar entonces la instrucción movef. Aquí la tenemos. Nos dice los contenidos de un registro F son movidos a un destino dependiendo el estado de D. Diciendo D está acá el destino. Si D es igual a 1, entonces el destino es el registro F mismo, es decir, que se sobrescribe el mismo registro. Y si D es igual a 1, perdón, si D es igual a 0, entonces el destino es el registro W. Muy bien, entonces prácticamente con esa instrucción movef tenemos dos opciones como destino. Uno es el registro W, que es lo que vamos a hacer ahora, y dos sería el mismo registro, es decir, que eso se sobrescribe. Muy bien, entonces en este caso lo que nos conviene es moverlo a W. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces aquí, en esta parte de acá, aquí prácticamente sería W, es igual a los contenidos de registro port A. Y ahora tenemos que mover el contenido de W, que es lo mismo que tiene el registro port A port B. Y para eso vamos a utilizar la instrucción movewf, como lo vimos en el video anterior. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que diciendo que el registro port B es igual al contenido de W. Eso sería todo. Entonces compilémoslo y probemos. Y pues notamos que sí hace lo que nosotros lo que nosotros escribimos, lo que nosotros programamos. Aquí tengo un 1 y ese 1 lo estoy moviendo del pin RA0, lo estoy moviendo al pin RB0. Y si aquí tengo ahora un 0, ese 0 estoy moviendo al pin RB0. Y eso está bien, excepto de que está haciendo al revés que lo que yo quiera, porque como aquí tenemos resistencias de pull up,
recordemos que las entradas, el bit está al revés. Estamos utilizando lógica negativa. A lo que me refiero con eso es que, por ejemplo, si aquí tengo, si este interruptor está en off, la entrada, si este está en off, la entrada de ese interruptor que está en off está en 1. Entonces, 1 es igual a apagado. Entonces, como pueden ver, está al revés. Y lo lógico es que 1 es igual a encendido, pero a causa de esta resistencia de pull-up, lo tenemos al revés. Y recordemos que las resistencias de pull-up son indispensables para no dañar al microcontrolador. Entonces tenemos que lidiar con eso. Entonces vamos a ver la forma en que vamos a solucionar este pequeño problema. Recordemos que lo que queremos es que cuando esté en on, como ahorita que está en on, me encienda los LEDs en lugar de apagarlos como lo tengo ahora. Y que cuando esté en off, me lo apague en lugar de encenderlo como lo que tenemos ahora. Entonces lo que tenemos que hacer es sencillamente invertir el estado de estos bits del puerto A antes de moverlo al puerto B. Y para eso lo vamos a hacer de dos formas, una más sencilla que otra. Vamos a hacerlo valiéndonos de una función, de dos funciones booleanas. La primera función booleana que vamos a utilizar es esta, que ustedes la conocerán, ya están familiarizados con ella, que es la función XOR o la OR exclusiva. Y aquí estamos viendo su tabla de verdad, entonces tenemos que, para dos entradas, A y B, tenemos que 0 XOR 0 es 0, 0 XOR 1 es 1, 1 XOR 0 es 1 y 1 XOR 1 es 0. Entonces, la forma que nos va a ayudar esa función XOR es de la siguiente manera. Concentrémonos en las primeras dos combinaciones. Y lo que podemos ver en las primeras dos combinaciones es que la salida, el estado de la salida, es el mismo del estado de B cuando A es 0, cuando la entrada A es 0. Es decir, si yo hago 0 XOR y algo, la salida es ese mismo algo. Es decir, el estado de B no queda inalterado, queda sin cambios. 0 XOR 0 es 0, B no cambia. 0 XOR 1 es 1, B no cambia. En cambio, en las últimas dos combinaciones vemos que tenemos el caso contrario, es al revés. Por ejemplo, si hacemos 1 XOR algo, el resultado es el inverso de ese algo. Y aquí lo tenemos 0 XOR 1, es el inverso de 0, 1. Y 1 XOR 1, el inverso de 1, 0. Entonces, nos vamos a valer de esta propiedad de la función XOR para darle vuelta o invertir el estado de, en este caso, de los bits del puerto A. Entonces vamos a hacer XOR 1 de cada uno de los bits que queremos invertir del puerto A. Entonces la función, la instrucción que nos hace la función XOR en ensamblador del PIC 16F84A en realidad son dos, que las tenemos acá, XOR WF, que dice que es la función XOR o OR exclusiva de W con registro F, y esta de acá que es XOR literal W, que lo que hace es que la función XOR de una literal, ya sabemos que una literal es una constante, con registro W. De estas dos, la que nos conviene en este caso es la última, porque ya sabemos que vamos a hacer la función XOR de 1, bueno, del 1 y cada vez que queremos invertir. Entonces ya sabemos, tenemos una muy buena idea del número que queremos hacer XOR con W. Entonces vamos a implementar esta instrucción de acá y de nuevo, acá más abajo, la hoja de datos nos da una breve descripción de dicha instrucción. Aquí la tenemos XOR literal W. Nos dice que los contenidos de W, dice, se hace una función XOR del contenido W con los bits, con 8 bits de una literal K. Y posteriormente el resultado está guardado en W. Que para este caso nos sale perfecto. Muy bien, entonces acá lo único que tendríamos que hacer pues sería hacer la función XOR de los bits que queremos invertir
Entonces los bits que queremos invertir serían los primeros 4, porque ahí es donde tengo conectado los 4 interruptores. Entonces vamos a hacer la función XOR de una literal y W, y aquí no sale perfecto porque W ya lo cargamos con el contenido de las entradas del puerto A. Entonces aquí simplemente tengo que especificar la literal, la constante con la que vamos a hacer el XOR. Entonces los últimos 4 bits del puerto A, pues como no tenemos conectado nada ahí, el nivel alto está inutilizado, no lo estamos usando, pues lo vamos a dejar intacto, no lo vamos a invertir. Lo que sí vamos a invertir serían el nivel bajo, los primeros 4 bits. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que la función XOR de 1 y el primer bit del puerto A. Es decir, 1 XOR el pin RA0, 1 XOR el pin RA1, 1 XOR el pin RA2 y 1 XOR el pin RA3. Entonces si tenemos aquí un 1 en el pin RA0, no me lo va a invertir a un 0. Y así sucesivamente. Y el resultado queda guardado en W. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que W es igual a W, que vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, en la entrada del puerto A, XOR ese número binario. Y luego, como ya habíamos movido aquí en esta instrucción, vamos a ver el contenido W al puerto B, y que lo que tiene W es los primeros 4 bits del puerto A invertidos. Entonces, eso sería todo. Entonces, si le damos acá en simular, pues nos lo vuelve a compilar. Y aquí lo tenemos, entonces podemos ver que si aquí tengo un 1 invertido, es un 0. Entonces cuando está en off, el interruptor me apaga el LED, y cuando está en on, lo enciende. Y con eso entonces ya logramos el objetivo de esta práctica. Vamos a ver de qué otra forma se puede hacer. Hay otra instrucción que nos permite hacer esto mismo, que es invertir bits, que es la siguiente. Está comf, dice que hace el complemento de f. Entonces vamos a buscarla abajo. Aquí la tenemos. En la descripción nos dice: los contenidos de un registro f son complementados. Dice, si d es 0, es decir, el destino es 0, entonces el resultado se guarda en W. Y si d es 1, el resultado es guardado en el mismo registro que se está operando. Entonces, en pocas palabras, lo que hace es que hace el complemento de cada uno de los bits, de bit a bit, de un registro. Es decir, si tiene su bit es 0, lo vuelve 1, y si es 1, lo vuelve 0. Prácticamente lo que queremos hacer. ¿Bien? Entonces, de nuevo, comf es que hace el complemento de un registro f. Entonces vamos a implementar ahora esa instrucción para hacer el mismo efecto que acabamos de realizar. Entonces voy a comentar estas instrucciones, y ahora vamos a hacer lo mismo, nada más que con instrucción comf. Entonces comf nos dice que la sintaxis es la siguiente: com la instrucción y luego el registro y el destino. Entonces el registro que queremos es hacerle el complemento, sería registro portada, y ahora le vamos a decir a dónde queremos que guarde el resultado, y aquí el resultado lo vamos a guardar en W. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que W es igual a complemento de portada. Y luego
movemos el continuo W, es decir, el registro puerto A complementado, lo movemos a registro por B. Y eso sería todo. Probémoslo a ver. Y como vemos, funciona igual que con la función XOR. Muy bien. Entonces ya vimos de dos formas de cómo leer las entradas del puerto A y reflejarlas en el puerto B sin necesidad de estar revisando bit a bit, sino que tratándolo como un registro de 8 bits. Vimos las dos formas de hacerlo, con la función XOR y con la función COMF. Ambas tienen sus ventajas y desventajas. La función XOR nos permite complementar o hacer el inverso de ciertos bits, no necesariamente de todo el registro, sino que solamente los bits que nosotros queramos. Nos permite elegir qué bits queremos complementar. Mientras que la función COMF complementa todos los bits de registro. Aquí no podemos elegir qué bits. La ventaja es que, pues, acá con COMF nos ahorramos una línea de código y comparado con la función XOR. Muy bien, entonces con eso terminamos esta práctica. Recordemos que de tarea les queda a ustedes realizar este mismo proyecto, nada más que con las instrucciones de bits, BTFSC y BTFSS, revisando bit a bit, llegar a esto mismo. Muy bien. Bueno, jóvenes, en el siguiente video vamos a utilizar lo que acabamos de aprender ahora para hacer operaciones más interesantes, como por ejemplo sumar dos números. Bueno, si tienen dudas, ya saben, como siempre, me las pueden hacer saber a través del campus virtual, correo institucional o como un comentario en este video. Saludos jóvenes, hasta la próxima y bendiciones.